la vida. Así que, pues están estos avisos que parece que son muy importantes y muchísimo gusto el poder dar la bienvenida a María Orquídea, a Javier Villamor, a Carlos Beltramo, a Agustín Laje, a Miklos Lukács, que pues juntos hemos podido llevar a cabo este esfuerzo. Muchísimas gracias por la súper desvelada que se están metiendo los que tienen el horario de Europa. Son para ustedes las 2 de la mañana. Se aprecia mucho su esfuerzo. Muchas gracias. Eric. Muchas gracias, Rodrigo. Y ahora le pedimos a Carlos Beltramo comience con las exposiciones. Adelante, Carlos. Bueno, voy a poner acá el reloj para empezar. Bueno, muchísimas gracias al frente, muchísimas gracias a Rodrigo Iván, a Eric, a todos los que son hostes aquí de esta iniciativa, digamos, ¿no? Un poco la idea de que yo tengo que hablar 10 minutos, que como todos los que me conocen saben es casi imposible, y no enrollarme, es contarles un poquito, todos se ríen, ya lo veo. María Orquídea me conoce menos, por eso no se ríe tanto, pero puedes hacerlo. Es un poco contarles el contexto del surgimiento del libro Pandemonium y un poco el objetivo y hacia dónde vamos con esto, digamos. Esto surgió como una idea entre varios amigos, entre ellos Rodrigo Iván, que estaba conversando con Carlos Polo, y por otro lado Agustín, que estaba conversando a veces con Javier y a veces con Miklos en directos, y yo un poco observaba eso y decía, acá hay algo que está faltando, como una especie de bocina, de altoparlante de todas estas ideas que tienen que ver con el análisis de lo que está dando de sí la pandemia y hacia dónde nos puede conducir en términos de estatalismo. Claro, de alguna manera, los que estábamos en Europa, especialmente los que estamos en España o en Argentina, en el caso de Agustín, que está digamos, y yo, bueno, los dos compartimos un poco la doble visión, veíamos la izquierda y la derecha, claro, bueno, pero luego tenías otros fenómenos como Orbán, como el mismo, bueno, Bolsonaro, Trump, lo que sea, que con otros signos políticos estaban tomando medidas más o menos en la misma línea, digamos, ¿no? Y en todo este contexto había algo que estaba rondando, digamos, alrededor de nosotros, que era la idea que nos estaba transmitiendo muy fuertemente Steve Mosher, que desde octubre, por eso es importante irlo señalando, digamos, ¿no? Nos venía hablando de a los chinos se les escapó un virus en el laboratorio de Wuhan, ¿ok? Y es muy interesante porque el artículo que abre el libro, que justamente es el de Steve, y que de alguna manera refleja el contexto del surgimiento del virus y de todos los ocultamientos de los chinos, puede sonar un poco tremendista, lo que sea, pero bueno, la anécdota de ese artículo es muy interesante y es muy paradigmática de lo que estamos denunciando y de lo que estamos haciendo reflexionar, y es que en cuanto él publicó, allá por enero, el artículo en el New York Post, luego lo puso en su Facebook, y Facebook inmediatamente, con sus, digamos, ¿no?, brigadas de corrección política, ¡pum!, le pusieron el cartelito de fake news. Él dijo, ¿saben qué? Hagan ustedes lo que quieran, yo lo dejaré ahí, no se amedrentó, vamos a decir así. Pasaron un mes y pico, y Facebook automáticamente y por propia iniciativa le retiró el cartel de fake news al artículo y le mandó una carta pidiéndole disculpas que obviamente Steve no acepta, digamos, ¿no? ¿Y por qué se lo quita? Porque empieza a surgir con mucha fuerza desde diferentes ópticas y de diferentes ángulos, más la idea de que China había metido la pata tremendamente y estaba ocultando muchísima información, digamos, ¿no? Muchísima información sobre el surgimiento del virus. Ahora hay todo un relato de que, ¿no?, vino de una, ¿cómo se llama? Siempre sale así vampiro, ¿no? De un murciélago, el murciélago herradura. Pero claro, Steve dice, ¿me pueden explicar cómo un murciélago que está a 800 kilómetros puede contaminar efectivamente a los pangolines que luego, ahora ya no están en la cadena porque se demostró que no están, llegan al mercado de Wuhan y hay información que no ha podido entrar en el libro, pero que Steve ha seguido estudiando, ya salió hace poco, es que el primer lugar, esto lo sacaron de una manera un poco casual,
analizando las redes celulares de móviles en China, el primer lugar que los chinos y hacen intento es el entorno del laboratorio de Wuhan, no del mercado, ¿ok? Entonces, claro, te va dando una pista de que efectivamente algo estaba pasando. Mi opinión personal, que obviamente esto es muy discutible, porque eso ya es un poquito ciencia ficción, si alguien de ustedes ha visto la serie Chernobyl, puede más o menos entender qué puede haber pasado en Wuhan, digamos. Es el Chernobyl biológico, bacteriológico. Estos tenían, jugando a ser dioses, ahí un bichito un poco malicioso y bastante descontrolado, y por una serie de inoperancias e incompetencias propias de regímenes totalitarios como el comunismo, aquello fue escapando, bueno, por diferentes razones. Ya sea que lo haya lanzado o ya sea que se le haya escapado, el hecho es que China empieza una guerra de relatos, y es un poco el contexto de la primera parte de nuestro pandemonium, que es básicamente que estamos en una guerra fría muy fuerte, donde China ha pasado de ser el, digamos, convidado de piedra que ha dicho durante 30 años, y por eso hay unos artículos que está sacando el Confidencial en España, la sección internacional de China, analizando esto brutalmente bien, de soy el convidado de piedra y hago todo lo que sea necesario para destacarme como superpotencia, a el Wolf Warrior, ¿ok? Soy uno más del tablero y es más, me quiero comer la cancha. No solo en lo económico, donde ya tengo el 60% del PIB mundial concentrado en fábricas, sino también a nivel político y a nivel social. Y para esto, entonces, dijo, bueno, ¿cómo podemos expresarlo esto? Entonces lo llamamos a Miklos, que ahora les va a hablar un poco del asunto, y fuimos armando el relato del libro, que tiene, de alguna manera, 3 partes que están bien encadenadas. En la primera, donde mostramos justamente cómo se fue formando esa guerra fría entre 2 bloques, que no nos confundamos, no es izquierda y derecha, o por lo menos no es la izquierda y derecha a nivel tradicional que estamos acostumbrados, etcétera, etcétera, sino que es entre populismos estatistas, ¿ok? Porque esta tentación también le puede dar a los gobiernos de derecha. Efectivamente, esperamos que el sentido común a Orbán, por ejemplo, lo asista para que en cuanto termine la pandemia regrese la soberanía al pueblo, pero eso es una gran tentación que puede tener cualquier gobernante, de acumular ese poder a través de la vigilancia, y un poco ya Miklos nos comentará esto, digamos, ¿no? Asociado con poderes internacionales. Por eso en la introducción pongo estas multinacionales, ya sean estatales, gubernamentales o paragubernamentales o privadas. Entonces Miklos, Javier nos hablará un poco también de cómo van confluyendo intereses económicos. Y no queríamos dejar terminar esa primera parte, que también incluye lo que María Orquídea nos cuenta asombrosamente de cómo se cocinan las cosas en la ONU actualmente. Por eso el artículo de ella me ha encantado por eso, porque te va reflejando de alguna manera toda la fontanería que hay detrás de estas decisiones, pasando por estos datos sabrosos. Terminamos un poco con Agustín, con una reflexión filosófica, ¿no? El surgimiento del Leviatán, el surgimiento de este estado hobbesiano, que claro, como él nos lo dice tanto en esos artículos como en conversaciones personales que hemos tenido y de directos que él ha grabado, Hobbes ya tenía esa idea cuando habla del estado Leviatán. Lo que pasa es que, claro, implementarlo en el siglo XVI era muy complicado, que esto ya no está. Pero hoy, por lo que ya sabemos de Miklos y por lo que nos van a comentar ellos, está muchísimo más cerca esa posibilidad de control total. Y por eso el nombre del libro, ¿no? De la pandemia al control total, y no lo hacemos como una afirmación, porque no queremos ser negativos, y ahí vendrá la última parte del libro, sino como una pregunta que en el fondo va a depender de nosotros. El libro te pone frente a poderes muy grandes, y entonces viene la segunda parte, donde lo aterrizamos en realidades nacionales. Empezamos con la Unión Europea, precisamente, ¿por qué? Porque de alguna manera vemos cómo falla esa estructura de Unión Europea, y porque queríamos reflejar, sobre todo para Sudamérica, iba a decir Latinoamérica o Hispanoamérica, pero claro, México está un poco al margen porque tiene una dinámica un poco diferente, pero siempre en Latinoamérica, en Sudamérica, era cómo hacemos para que Mercosur, ALCA o incluso la OEA funcionen bien, qué envidia Europa, mira cómo se unieron, tal. Si uno lee el artículo de Esther, uno se va a dar cuenta que efectivamente
no es tan lo que le pintan al asunto, digamos, ¿no? Siempre Miklos tiene esa expresión de, este es el lado A bonito de lo que nos plantean, pero también hay un lado B, negro, oscuro, que también hay que verlo, y sin, digamos, despreciar todo lo bueno que hay. Ninguno de nosotros es tecnófobo, estamos conectados con un ordenador y queremos comprar la tecnología de última generación, y si la tecnología nos ayuda a parar la pandemia, bendito sea Dios. O sea, nuestro gran desafío es decir, cómo poder aceptar esa parte del paquete que es positiva, que es parte del progreso humano, sin comprar la segunda, que es el riesgo que queremos denunciar. Entonces, y ahí pasamos a Argentina, con la parte económica con Javier Milei, a la parte de España, con el Curro Contreras, que nos ha hecho un reflejo precioso del asunto, y la parte mexicana, tanto con Rodrigo Ban, que también lo reflejará, como con Guillermo Velasco, que nos dieron también un panorama así. Y la tercera parte, y vamos encadenando como relatos, bueno, y terminamos con el joven Camerat, que es amigo de Agustín, y la verdad fue un descubrimiento interesante, y es potenciar los talentos jóvenes, que nos dice, bueno, después, al final de esta pandemia, ¿qué va a quedar? Más Estado diciéndonos, papá Estado te ha salvado de la crisis, y eso es lo que de alguna manera la prensa, de alguna manera de izquierda, está tratando de vender, sin recordar que el virus viene de un país superestatalista, culpa de una estructura superestatalista, ya sea a propósito o sin querer, me da exactamente igual, que esconde información para manipular su posición dentro del mundo. Entonces, o sociedad civil. Es decir, ¿qué es lo que va a sacarnos de la crisis de la pandemia del coronavirus? Las familias, las pequeñas y medianas empresas, o las empresas en sí privadas, que incluso muchas grandes están dando un gran ejemplo de solidaridad a lo bestia, cuando, o sea, están deconstruyendo el discurso de izquierda. Por ejemplo, Amancio Ortega o Roig es el jefe de Mercadona, y ha puesto un sobresueldo del primer día de la pandemia a cada uno de sus empleados del 20% durante lo que dure la pandemia, solo por venir con mascarilla a trabajar. Entonces, y ha perdido dinero a pesar de ser supuestamente el único rubro funcionando en España, que era el supermercado. ¿Y por qué perdió? Porque metió mamparas protectoras, contrató muchísima seguridad y les dio un sobresueldo. Entonces, en ese caso, bueno, y lo de Amancio Ortega, dueño de Zara, ni se diga, comprando, o sea, Amancio Ortega acaba de comprar 4 máquinas, esto me lo dijo Alex, se las vendió, en el País Vasco, para fabricar mascarillas directamente en sus fábricas, porque dijo, ya me sale más barato comprar las máquinas para fabricarlas yo y regalarlas a mis empleados y a todas las personas que quieran, que comprarlas hechas, digamos. Entonces, bueno, ahí también el discurso se va rompiendo. Y al final, y ya voy aterrizando, un poco la esperanza, digamos, ¿no? Las últimas conferencias, luego abre de nuevo Agustín con un poco más, diciendo, bueno, efectivamente, la sociedad civil se puede ver fortalecida por esto, y las últimas conferencias, los últimos artículos que hemos publicado, especialmente el de Remy Bragg, bueno, el de Keller, se los recomiendo muchísimo, sobre cómo la pandemia en las mujeres alemanas ha creado la idea de que sí pueden criar a sus hijos, y además sí puede ser algo agradable, sí puede ser algo bonito, algo que puedan hacer y que les dé satisfacción. Y entonces el feminismo en Alemania está súper preocupado por un retroceso hacia el heteropatriarcado que era inesperado, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque la naturaleza humana fluye. Entonces, no queríamos terminar con un discurso negativo, sino con uno positivo. Y ahí está el artículo de Remy Bragg, que hace unas reflexiones sobre la muerte brutales, que recomiendo muchísimo. Aquí pesa en oro ese artículo, que ha sido traducido del francés al inglés, y nosotros lo tradujimos al español, de alguna manera diciendo, efectivamente, no se acaba el mundo aquí, y hay una esperanza, pero todo pasa por nosotros. Entonces, el objetivo de Pandemonium no es crear mala onda, sino decir, cuidado, el lado B, otra vez tomo lo de Miklos, el lado oscuro, pero ese lado oscuro tiene una objeción, la sociedad civil, nosotros. Entonces, ojalá lo puedan leer con esa dinámica, se puedan entretener, porque creo que es muy entretenido, hay gente que lo ha leído en menos de 3 horas, porque me lo ha dicho, y sacar conclusiones como para seguir pensando. Y si no piensas como nosotros, que sepas que Sopa de Wuhan no es, o CISEC, o no son los únicos que piensan sobre esto, sino que hay un grupo de pensadores de derecha que efectivamente están poniendo sobre la mesa su pensamiento
y lo ponen a consideración de todos. Y a partir de ahí, como dicen en España, anchas Castilla, como para poder reflexionar. Bueno, pasé 4 minutos, pero ya lo tengo. Espero que sea útil para como un mapa a todos los que me siguen. Muchas gracias, Carlos. Y pedimos ahora a Javier nos dé su mensaje, por favor. Hola a Adelante, todos. Javier. Hola a todos, dar gracias de nuevo también al Frente Nacional por la Familia, a todos los espectadores. Yo voy a ser más rápido que Carlos Beltramo, seguro, también porque bueno, soy periodista y se trata de sintetizar las cosas. Cuando me ofrecieron esto, lo de colaborar en este libro, estuve muy, muy entusiasmado, precisamente porque llevaba tiempo alarmado a nivel periodístico de lo mal o de lo penoso que se estaba informando a nivel mundial de la pandemia y de las consecuencias. Yo siempre hablo de dos tipos de periodismo de causas y periodismo de consecuencias. El periodismo de consecuencias es el que podemos ver todos los días en los medios de comunicación, los reporteros, etcétera. Pero a mí siempre me ha gustado el periodismo de causas, es decir, qué hay detrás de todo aquello que nos hacen creer, ¿no? Y aquí os engancho con la creación del relato que bien introducía Carlos al principio. Porque al fin y al cabo los periodistas, nuestra labor, aunque sea informar, de alguna forma también estamos trabajando por la construcción de un relato de la realidad. Es decir, crear en el subconsciente de la persona algo, una narrativa, una idea que tenga sentido a nivel global, es decir, que cierre dentro de una estructura lógica. Y eso lleva tiempo, digamos, de forma deficitaria. ¿No? Esto quiere decir, si nos fijamos, por ejemplo, desde el cambio de milenio, desde que pasó las Torres Gemelas, las guerras de Afganistán, las guerras de Irak, etcétera, etcétera, ese poder que, digamos, antaño era casi inquebrantable, empezó a diluirse, empezó a tener fallos, sobre todo a nivel de credibilidad ante las personas. Eso que, potenciado a través de la crisis, ya hemos visto con el coronavirus, y lo he visto de una manera muy positiva, el hecho de que ya los medios tradicionales hayan roto completamente con la sociedad. Podemos hablar casi de directamente dos fases o dos realidades completamente diferentes, dos dimensiones paralelas. Una, la de la élite económica, élite política, que crea esa realidad a través de los medios de comunicación principales, bien sea el New York Times, el Financial Times, etcétera, etcétera. Y luego el pueblo que está demandando, porque eso es algo que también he visto en estos meses, es cómo el pueblo en general está demandando una información alternativa. Y esto es curioso porque, por ejemplo, en el periódico ABC en el mes pasado, el 22 de abril, salió una encuesta de GAT3 en el que preguntaba a la gente qué creía que había detrás del coronavirus, si era una conspiración. Y muy positivamente, el 49% de los encuestados dijeron que creían que esto del coronavirus no era solo algo natural, sino que había una intención política detrás. Un 19% lo ponía en duda y el resto se creía completamente la versión oficial de los hechos. Y aquí es algo interesante, ¿no? Es decir, si casi el 70% de la población no cree o pone en duda la credibilidad de ese relato que nos intentan imponer, significa que hay, digamos, hay ya, podemos decir, un final del sistema, un sistema político, un sistema económico, que está dando unos bandazos hacia esa transición de la que también muy bien hablaba Miklos y seguro que habla después, de esa transición hacia un mundo robotizado, manejado por la inteligencia artificial. Pero es que, precisamente a nivel periodístico, yo llevo también unos años detrás de figuras como George Soros, quizá algunos me conozcáis por eso, y me planteé, dije la opción de, bueno, vamos a ver qué hay si tiramos de la manta, si hacemos otra vez esa investigación típica que es el fondo del dinero. Y a través también de otros amigos y de otra gente que me sigue, que me enviaba enlaces, pude poco a poco conformar digamos, un mapa de dónde podían venir esta pandemia, o no solo eso, sino también quién estaba detrás, porque obviamente no es normal, o digamos que era evidente que después de algo como esta supuesta pandemia del coronavirus, todas o prácticamente todos los políticos de nuestro mundo occidental coincidieran en un planteamiento político que fuera el estado de alarma, que fuera el enclaustramiento, que fuera la cesión de libertades, bueno, el robar libertades a los ciudadanos para después, poco a poco, ir cebando ese estado de leviatán, como bien también decía Carlos y tratado Agustín Laje. Entonces, ahí nos damos cuenta de que hay algo detrás. Y ahí resulta que están magnates, en este caso, como George Soros, el multimillonario de origen húngaro, conocido por ser el presidente y fundador de la Open Society Foundations, muchos conoceréis porque son los encargados, entre otras cosas, de financiar la izquierda radical, financiar el aborto, financiar la ideología de género, pero no solo personajes como Soros, sino también lo estamos viendo estos días como es el Bill Gates, que fue el creador de Microsoft y también
ahora, hoy en día, vendido como uno de los grandes expertos de la pandemia a nivel global. Y aquí es eso interesante, y aquí es fijarnos en ese relato, ¿no? Como George Soros, que fue conocido por tumbar la libra esterlina en un solo día, ahora parece ser que nos lo venden como un viejete, perdón por la expresión, como muy simpático, muy agradable, y lo mismo pasó con Bill Gates, una persona que también fue denunciada y que tuvo que ir a juicio por plagio de ideas respecto a Apple, pero que después se ha reinventado o nos lo han intentado reinventar en una especie de salvador de la humanidad a través de esa vacuna que seguramente muchos de vosotros estáis viendo hoy en día. Entonces tenemos por un lado a George Soros, que invirtió desde hace unos 10 años en empresas de biotecnología puntera en China, que ahora son las encargadas de producir, en asociación con otras empresas norteamericanas como Gilead, productos o, digamos, fármacos para luchar contra el coronavirus, como es el Remdesivir. Y luego tenemos, por otro lado, a gente como Bill Gates, que lleva años financiando a empresas farmacéuticas para el desarrollo de vacunas, etcétera, etcétera. Y no solo eso, sino que además es una de las figuras que lleva ya unos 5 o 6 años anunciando que vendría una pandemia que se llevaría entre 30 y 60 millones de personas, muy semejante a la gripe española de 1918. Qué casualidad que estas dos cosas, tanto el coronavirus principal como ahora la necesidad de la pandemia, es algo con lo que esté machacando los medios continuamente. Y no solo eso, sino que a todo aquel, como en este caso yo, o muchos de los que estamos aquí, nos dignamos a plantearnos una cuestión, que es decir, qué es lo que está ocurriendo de verdad, porque esto no es normal, se nos tacha automáticamente como conspiranoicos. Hoy podemos decir, con los datos que os he dado antes, que un conspiranoico o alguien que sea considerado conspiranoico, podemos decir que es alguien que piensa más allá de lo que los medios y lo que el sistema nos hace creer, lo cual eso quiere decir que tiene una mente crítica y que es medianamente independiente. En cuanto al virus, por ejemplo, el Premio Nobel de Medicina que descubrió el virus del SIDA reconocía él mismo que este virus no es normal, este virus es creado en laboratorio porque tiene unas cadenas proteicas del VIH, que es lo que le hace que sea tan agresivo, especialmente en personas de avanzada edad o con alguna enfermedad respiratoria, por cómo ataca el sistema inmunológico. Y después otros científicos y otros virólogos que también estaban diciendo qué demonios están haciendo los políticos con este confinamiento, porque están tomando todas las medidas que son contrarias a la lógica biológica si lo que queremos es conseguir inmunidad. Y aquí es donde entra la magia de la vacuna. Estos políticos, en este caso como por ejemplo Pedro Sánchez en España, reunido muchas veces con George Soros a espaldas del pueblo español y que además no quiere informar sobre de qué y cuándo se reúne, también se ha reunido con personajes como Bill Gates, ¿no? Y nos venden a través de los medios de comunicación ahora la necesidad de la vacuna, la necesidad posible de un chip o de un control. Lo estamos viendo ahora con la implantación de las aplicaciones de telefonía para el control de aquellas personas que están infectadas. ¿Cómo se está implantando la excusa sanitaria? Se está implantando el control o el intento de control de la población. ¿Qué pasa con esta vacuna? Obviamente esto puede servir, si no es obligatorio, aunque la intención de Bill Gates sea obligatoria, sino va a servir para definir muy bien la sociedad del futuro. ¿Cuáles son los que están vacunados? ¿Cuáles son los que no están vacunados? ¿Quiénes no quieren pasar por el rebaño, por el redeño? ¿O cómo nos tratan como una oveja, ¿no? Al fin y al cabo, nos estamos dando cuenta de que esa élite supranacional, que es la que muchos años llevamos criticando, han utilizado este coronavirus para dar ese paso hacia adelante, ese salto hacia adelante, ese gran salto definitivo para el control de la humanidad. Y no solo eso, además también aprovechándose para hacerse inmensamente rico. En este caso, por ejemplo, las empresas que financian Soros, entre otras cosas, Uxiaptec o, por ejemplo, la multinacional española Grifols y otra que es Farmamar, ha aumentado en bolsa casi un 35% desde que estalló el tema de la pandemia. Por lo tanto, vemos, si hacemos uso de este follow the money, que cuando alguien se enriquece con apenas 5 meses de diferencia entre el estallido y el ingreso, digamos, cuando empezara a invertir en estas empresas, pues podemos definir sin ninguna dudas de que hay algo más allá de lo que nos cuentan, por mucho que los medios de comunicación lo nieguen. Digo eso también porque muchísimos medios que atacan esto que llamamos conspiración, realmente lo único que hacen es basarse en informes, por ejemplo, como el Departamento de Estado estadounidense, o en otro caso el medio de ABC que he nombrado antes, que negaba todo esto de la conspiración, diciendo que nos teníamos que creer que era un pangolín o que era un murciélago, simple y llanamente porque había informes del Departamento de Estado que así lo decían. Entonces, bueno, pues veo, o podemos decir, que este nivel periodístico
es bastante malo. Yo, como periodista, es algo que a mí me produce pavor el ver cómo supuestos buscadores de la verdad, al menos así es como nos intentan definir en las universidades, se han convertido meramente en altavoces de los poderosos, aunque, como he dicho al principio, tengo la esperanza, y así lo dejo al finalizar el artículo, de que a pesar de todo esto, tanto algunos periodistas, otros informadores y el pueblo en general despierte de esta pesadilla, despierte de este letargo que yo creo que poco a poco es viable. Es decir, si entendemos el mundo como una lucha entre globalistas y patriotas, los globalistas dentro de ese sector liberal financiero, encabezados entre otros como George Soros o Bill Gates, y por otro lado a ese conjunto de patriotas, aunque también luchan a nivel global, como también decía antes Carlos en la presentación, podremos poco a poco encontrar una salida a todo esto. Pero tenemos que contar con que el despertar de la gente es complicado. Muchos se creen en los medios de comunicación, muchos creen que la realidad está basada en lo que ellos ven en un papel. Seguramente muchos de vosotros os haya pasado eso. Si no lo veo en la televisión, si no lo veo escrito en un papel, no me lo creo, y por mucho que me muestren estas personas los hechos, por mucho que me muestren el rastreo del dinero, por mucho que me demuestren las inversiones tecnológicas como para tratar a micros, pues no hay manera de quitar esa venda, y eso es a mí lo que más me preocupa. Así que aquí me despido con un ánimo a todos vosotros a ser de alguna manera mesías, entendedme la expresión en el sentido de dar la buena nueva, de que por mucho que pensemos que no podemos hacer daño a este gran leviatán, si poco a poco cambiamos en nuestros ámbitos familiares, de amistades, el hecho de que poco a poco la gente vaya, sobre todo empezando a dudar de la versión original de los hechos, algo podremos avanzar. Muchas gracias, Javier. Muy interesante. Ahora pedimos a Miklos Lukács que nos dé su comentario. Adelante, Miklos. Bueno, muchísimas gracias a todos los presentes. Gracias por la invitación, a mis colegas y a la gente que nos está viendo. La pregunta que yo me hice, ¿no?, frente a toda esta situación de la pandemia, que para mí es una crisis manufacturada, pero no voy a entrar en esos detalles ahora, simplemente lo voy a dejar como una posición de base, es ¿qué podría lograrse frente a estos confinamientos y estas restricciones de libertades en todo el mundo? Y siempre existe esta tentación totalitaria por parte de gobernantes, ¿no? Y sobre todo en este sistema global, ¿no?, donde ya poderes del Estado han sido parcialmente cedidos a los organismos supranacionales, en este concepto llamado Nuevo Orden Mundial, que no es otra cosa que la concentración y la verticalización del poder político. Me llama la atención entonces que no se consideraba en el debate la variable científica y tecnológica, sobre todo la tecnológica. No se habla de sistemas o de estados que tendrían una vocación totalitaria o de un globalismo con vocación totalitaria, como lo reflejan, por ejemplo, las agendas progresistas impulsadas por organismos supranacionales, llámese Naciones Unidas, Banco Mundial, ahora Organización Mundial de la Salud, que impulsan las agendas de género, de aborto, del feminismo, del animalismo. Entonces, esa vena totalitaria ya no es una conspiración, sino que es una realidad palpable. Entonces, ¿qué ocurre cuando hay restricción de libertades en un momento tan severo, ¿no?, una crisis sanitaria tan seria como esta? Y como dije, incorporé la variable científico-tecnológica. Ahora, ¿por qué la tecnología? Y especialmente una tecnología que podría hacer posible estos sueños, ¿no?, que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una tecnología que replica de alguna manera o imita las capacidades cognitivas intelectuales del ser humano, a propósito de tomar decisiones. Entonces, la primera limitante que encontraba al momento de escribir el artículo fue que existe un gran desconocimiento por parte de la gente de cómo funcionan esas tecnologías. Muchos la limitan al área de la ciencia ficción, pero como vamos a ver más adelante, y como lo refleja el caso de China, estas tecnologías ya existen, y así como Carlos planteó al inicio, de que nosotros no somos tecnofóbicos, nosotros no somos anarcoprimitivistas o neoluditas, nosotros lo que estamos diciendo es que la tecnología simplemente no puede ser vista como un aspecto positivo solamente, sino que también en malas manos puede tener efectos nefastos para las libertades y la privacidad de las personas.
Entonces, lo que hice fue plantear una breve explicación de la inteligencia artificial. Empiezo, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, con los líderes mundiales del desarrollo de esta tecnología, que están agrupados en el acrónimo G-Mafia, ¿no? Google, Microsoft, Apple, Facebook, IBM y Amazon, que son los grandes líderes de la inteligencia artificial en los Estados Unidos y en el mundo. Y por otro lado, en China, curiosamente, también vamos a encontrar 3 empresas que bajo el acrónimo de BAT, ¿no? Murciélago, curiosamente, son las empresas que también lideran el desarrollo científico-tecnológico, sobre todo en inteligencia artificial en ese país, que son Baidu, que es el equivalente a Google, Alibaba, que es el Amazon chino, y Tencent, que es propietaria de una de las aplicaciones más importantes en China, que se llama WeChat. Es una especie de Facebook con Twitter y mensajería instantánea. Bueno, curiosamente, de estas empresas que he mencionado, 7 se encuentran entre las empresas con mayor capitalización de mercado en el mundo. Y algunas de ellas, 4 para ser precisos, todas estadounidenses, han ingresado al club del $1 trillón. Obvio, esto es bajo numérica estadounidense, pero estamos hablando de empresas que tienen una valoración de mercado, una capitalización de mercado que supera el $1 billón. Para poner esto en contexto, si nosotros agrupamos, ¿no?, a G-Mafia, ¿no?, y agrupamos vamos a decir, a Tencent y Alibaba, que son las 2 grandes empresas que también están en el top 10 de este ranking de capitalización de mercado, entre las 7 primeras, entre las 8 primeras, hay una capitalización de mercado que equivale al PBI de América Latina. Es decir, estamos hablando de 7 o 8 empresas que tienen o que concentran un capital que es mayor que el de todos los países de nuestra región. Eso es simplemente para poner en contexto el poder, no solamente económico, sino político que tiene. Y en el caso de Occidente, le pido prestado un concepto al eminente filósofo conservador brasileño Olavo de Carvalho. Él menciona a los metacapitalistas, que son capitalistas que tienen tanto dinero, tanto poder económico, que lo traspasan también en músculo político y juegan fuera de las reglas de juego, porque al final ellos terminan haciendo las reglas de juego. Y ahí, por ejemplo, va a tener a Bill Gates, ¿no?, en Microsoft, o Mark Zuckerberg con Facebook, Sergey Brin y Larry Page en Google, Jeff Bezos en Amazon. Gente con tanto dinero. De hecho, para complementar lo que dijo Javier, Jeff Bezos en los primeros 4 meses de este año ha acumulado su riqueza en 25.000 o 28.000 millones de dólares, no recuerdo bien, que equivale al PBI de Islandia. O sea, en 4 meses este hombre ha acumulado lo que Islandia produce en un año completo. Eso es simplemente para poner en contexto el poder económico que estos personajes tienen y que han traducido en poder político. Ahora, estos metacapitalistas, cuando uno dice el nuevo orden mundial y quiénes están detrás de esto, estamos hablando de estas personas que son las que mueven los hilos en los organismos supranacionales. Bueno, ¿qué interés tienen en común estos metacapitalistas con estas empresas chinas? En el caso de China, todas estas empresas que he mencionado, BAT, operan bajo el poder del Partido Comunista Chino. En Estados Unidos no. En Estados Unidos estas empresas son propietarias de la tecnología. Ojo, esto es una diferencia fundamental. En Estados Unidos las empresas son propietarias de la tecnología de inteligencia artificial, pero en China, por más que en el papel sean estas empresas, estas operan en realidad bajo el comando del Partido Comunista Chino, que es dueña de facto de la información que ellas procesan. Y ahí lo que encontré fue un punto en común, ¿no? El interés en desarrollar la inteligencia artificial. Las pruebas las aportan las empresas que están en capitalización de mercado y todas sus tecnologías. ¿Qué se puede lograr entonces en este sentido? Lo que vemos aquí es, empecé a investigar si podría haber algún tipo de interés, porque partí de una premisa fundamental. China no puede controlar al mundo unilateralmente y los Estados Unidos tampoco puede controlar al mundo unilateralmente. Y cuando hablo de los Estados Unidos no me refiero al gobierno, me refiero a estas empresas que tienen tanto poder que influyen, ¿no?, en los procesos electorales de los Estados Unidos y en general del mundo. Y encontré que en el año 92, haciendo un poco de investigación, Gates abre su primera tienda de Microsoft en China, una tienda de ventas. En el año 94, Gates es invitado por el presidente chino Jiang Zemin en una cuasi visita de Estado, donde es recibido con honores de jefe de Estado. Y en ese momento Jiang Zemin, el presidente de China, le pide por favor a Microsoft apoyar los esfuerzos de China para el desarrollo tecnológico de ese país. En 1998, Gates abre
Microsoft Research, que es la primera agencia de Microsoft para operar en investigación y apoyar el desarrollo científico-tecnológico chino. Y es Microsoft Research la principal responsable de graduar a los primeros programadores de software, de hardware, ¿no? A todos estos ingenieros informáticos que después liderarían la revolución informática y tecnológica en China y que han convertido a China en líder mundial en inteligencia artificial. Detrás de ese esfuerzo está Microsoft. Pero no solamente Microsoft. También después, ya pasada la década del 2000, también están apoyando, por ejemplo, empresas como Google, como Facebook, como Amazon, que si bien intentaron ingresar al mercado chino, fracasaron, pero eso no ha impedido que tengan jugosos contratos con el Estado chino. En estos momentos, por ejemplo, Facebook y Google están apoyando a China en el desarrollo de algoritmos para la censura, porque en China todo se censura. Y bueno, sabemos que Facebook y Google son expertos en censura, como lo sabemos todos nosotros que tenemos que estar siempre, ¿no?, escondidos poco menos de lo que decimos. ¿Qué es lo que sucede finalmente? Yo lo que planteo en esta mi hipótesis es que existe una alianza, ¿no?, detrás de cortinas, que puede ser también explicada por evidencia que voy a mostrar después, entre estos metacapitalistas estadounidenses, principalmente, y el Partido Comunista Chino, donde saben que no puede haber una hegemonía unilateral. Entonces han llegado a un punto donde vamos a compartir la torta. Dicen, pero ¿cómo puede decir semejante locura? Vean simplemente las expresiones que ha tenido Bill Gates con respecto a Xi Jinping y al gobierno chino en el tratamiento de la pandemia. Y vean las palabras que Xi Jinping le dedica a Bill Gates, ¿no? Por el generoso gesto que ha tenido de celebrar la respuesta china frente a la pandemia. Mientras estas mismas empresas tienen una pésima relación con Trump, están buscando destruirlo para que no salga reelegido en el 2000, en este año, ¿no? Entonces, hay mucha afinidad con China y mucha aversión hacia los Estados Unidos. Ahora, ¿qué permite la inteligencia artificial? Los invito a leer el artículo, porque si no, no terminaría mi exposición, pero sí puedo decir lo siguiente. La tecnología para el control total de nuestras vidas ya existe. China tiene un proyecto que se llama Skynet, bajo el cual, atado a un sistema de crédito social, controla de facto las vidas, mentes y cuerpos, bueno, cuerpos está por verse, pero vidas y mentes por lo menos de 1.168 millones de chinos, que son los que usan WeChat. Literalmente, puede controlar la información que reciben, el movimiento que pueden tener, qué cosas pueden comprar, a dónde pueden ir, qué pueden decir, qué no. La gente cree que esto es una película de ciencia ficción. Y todo comenzó el 2011 con una app inocente. Vamos a combatir el tráfico peatonal. Por favor, bajen esta app. Y bueno, ahora vemos el símil con bajen su Corona app para mejorar el monitoreo sanitario. Bueno, la conclusión que yo planteo es que de las apps al control total vía inteligencia artificial, la distancia es mucho más corta de lo que la gente cree. Así que dejo ahí mi participación. Muchísimas gracias y bueno, los invito a leer obviamente Pandemonium. Gracias. Muchas gracias, Miklos. Ahora pedimos a Orquídea Caballero nos dé su participación. Adelante. Bueno, primero de todo, buenas noches desde Madrid a todo el mundo. Espero que la cuarentena la estén llevando, la lleven con la mayor de las dignidades y pues mucha fuerza mental sobre todo para poder más o menos sobrellevar la situación y como en España la verdad desgraciadamente el gobierno creo que es campeón en cómo no hacer las cosas. Pero bueno, y también darle las gracias a Javier por darme la oportunidad de participar en este proyecto. Me resulta muy grato ver y escuchar las diferentes bueno, puntos de vista y visiones que desde pues, un punto de vista conservador, podríamos decir, que es también muy necesario, ¿no?, en el debate de ideas y en el debate político. Tanto para Hispanoamérica como para Europa y en general el mundo. Bueno, mi artículo trataba un poco sobre qué responsabilidad puede tener China, puede llegar a tener China a nivel global, sobre todo en organismos internacionales, en concreto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas,
que como, bueno, sabemos, China es uno de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad y hasta el momento no ha habido ninguna resolución del Consejo que verdaderamente haya sido tanto para decir si China va a tener algún tipo de responsabilidad, ni exactamente cuál es la situación a nivel mundial. O sea, a mí me llama mucho la atención que muy poca gente se ha preguntado o ha cuestionado el papel de Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad en el tema del coronavirus. Hay muchas personas que creen que porque ya tenemos la Organización Mundial de la Salud, que es como un órgano dependiente de Naciones Unidas, eh, ya el Consejo de Seguridad prácticamente no tendría por qué hacer nada. En el artículo digo que precisamente es todo lo contrario. Hay 2 ejemplos, hay 2 precedentes en la historia. De hecho, se empezó a hablar de las enfermedades como amenazas a la paz internacional ya en 1967 en la Asamblea General. Y ya tenemos 2 resoluciones, una hace 20 años, en julio del 2000, contra o para luchar contra el SIDA y otra contra el ébola, que es más reciente. Esta vez en el Consejo de Seguridad no es que ya no tengamos una resolución concreta para descifrar un poco qué es lo que están pensando los 5 grandes o los 5 miembros del Consejo Permanente de Seguridad, sino que tampoco han podido llegar a un acuerdo para un cese al fuego, un alto al fuego global. Y es la primera vez que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas verdaderamente no ha podido trabajar, o sea, no está queriendo trabajar. Y me parecía muy interesante ver cómo la dinámica de poder y el mundo que está por venir, ¿no? Como todos sabemos, el Consejo de Seguridad tiene el poder del veto, bueno, el privilegio del veto, que es un derecho pues, discriminatorio, o sea, no lo digo en un mal sentido, o sea, muchas veces discriminar tiene un porqué, un razonamiento detrás. Y en este caso, China y Rusia están usando y llevan usando muy bien durante mucho tiempo el poder que tienen de vetar cualquier resolución que no esté a favor de, bueno, de sus intereses, ¿no? Entonces, como ya ha dicho Carlos, como ya ha dicho Javier, al mundo al que vamos no es de izquierdas o de derechas, incluso capitalistas contra comunistas, sino que es muy interesante ver que ahora vamos es más a un interés de soberanía de países que verdaderamente tienen una estructura, una arquitectura de su organización y de su administración estatal supremamente fuerte, que no quieren o que no van a dar su brazo a torcer, ¿no? China ya estaba dando señales, o sea, honestamente creo que ha sido un poco pecar de ingenuidad, sí, ser ingenuos por parte de Europa, incluso por Estados Unidos. China ha dejado muy claro, sobre todo con la incursión al Mar Amarillo, que ellos se consideran una potencia ascendente, sino que ya son una potencia, ¿no? No sé, no estoy muy de acuerdo que estemos ante una nueva guerra fría, pero sí creo que vamos como a un nuevo tipo de globalización. Eh, no va a ser una globalización de una revolución permanente como promovían los soviéticos en su momento, pero tampoco va a ser esta globalización rosa, esta globalización del amor que proponía Greta Thunberg y que todos los países nos vamos a unir para crear un mundo mejor y sin conflictos. Lastimosamente creo que no. O sea, vamos a un sistema eh, de Westfalia, por así decirlo, pero muchísimo más
fuerte o más agresivo que el que tenemos ahora, que está promovido pues por una élite liberal, ¿no? Que no ha querido ver o ha pensado que todo el mundo va a querer copiar el sistema que ellos estaban intentando impulsar, cuando esto no, o sea, claramente no es el caso. Entonces, para mí es llamativo el tema de la responsabilidad que va a tener China en el futuro y quién debe exigir responsabilidades. Sé que en el Senado de Estados Unidos ya se han intentado hacer intentos de copiar las sanciones que se impusieron a Rusia, sobre todo después de Crimea en el 2014. Algo así como una Magnitsky Act, pero para China, para bloquear determinados bienes o determinados activos de determinadas personas dentro del Partido Comunista Chino y empresarios chinos, pero aún así todavía ni siquiera el Senado de Estados Unidos ha conseguido ponerse de acuerdo, ¿no? Hay ciertos republicanos, Lindsey Graham, por ejemplo, que él ya de hecho es muy conocido en Rusia porque fue uno de los promotores de poder ver si Trump había tenido algún tipo de ayuda por parte de los rusos. Y él también estaba proponiendo como una ley llamada Li Wenling, que es Li fue el primer médico chino que verdaderamente explicó la gravedad del asunto, ¿no? Y pues todavía no ha llegado a coger forma y a mí es algo honestamente que me preocupa, ¿no? Todo el vacío que se le ha dejado a China para que pueda pues hacer lo que quiera, ¿no? Por ejemplo, yo soy muy escéptica y quizás pues me podrían ayudar o el tema de que Trump haya dejado de financiar a la Organización Mundial de la Salud, a mí es algo que me parece peligroso, porque si bien es cierto que es muy bueno para el bolsillo del americano promedio o del americano que paga impuestos religiosamente y ve cómo esta organización no es que haya sido negligente, es que directamente ha colaborado con el gobierno chino de una forma descarada. Ahora, si Estados Unidos tampoco da dinero, es dejarle mucho poder a China, porque ellos sí van a seguir continuando financiando tanto, bueno, por supuesto las Naciones Unidas, pero la Organización Mundial de la Salud. Entonces, no sé hasta qué punto es bueno que Estados Unidos le deje tanto poder a China, ¿no? Y pues más o menos mi artículo trataba de eso, de que en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas hay un bloqueo tremendo porque no se han puesto de acuerdo en ni siquiera cuál es el origen del COVID. No consideran que los chinos no consideran que tengan que compartir determinadas informaciones críticas tanto de su organización como de su sistema de salud, ni cómo han llevado el tema de la erradicación, bueno, la lucha contra el COVID por el tema de los derechos humanos, ¿no? Entonces también es muy interesante ver cómo los derechos humanos, que en toda la deformación de la idea de los derechos humanos, ¿no? Porque que el origen de los derechos humanos es español, o sea, eso empezó con los debates de Sepúlveda y de las casas cuando los españoles llegaron a América, ¿no? Y con las bulas alejandrinas que luego que Isabel la Católica eh, intentó promover en la América Española, ¿no? Y cómo todo se ha deformado y mucha gente se piensa que los derechos humanos vienen de la Revolución Francesa y que ahora las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial se supone que promueve por determinados organismos. Es también muy interesante ver cómo con la excusa de los derechos humanos, tanto China como Estados Unidos no se ponen de acuerdo en lograr una resolución coherente, ¿no? Y pues básicamente era esto, o sea, me parece muy interesante también el debate o contraargumentar esta idea de que ahora vamos a ir a un nuevo comunismo o a un neosocialismo, que también he leído por ahí, y la verdad es que no, o sea, no sabemos a lo que vamos porque nadie es adivino, pero yo sí creo que vamos a otro tipo de globalización y que no precisamente nos vaya a beneficiar a los occidentales, ¿no? Pero bueno,
Ese es más o menos mi artículo, iba encaminado en esa línea y espero que más o menos haya podido ser útil para entender el Consejo de Seguridad de Naciones, que es honestamente bastante antidemocrático y la verdad tampoco va a ser reformado en un periodo de tiempo corto, porque a ninguno de los signos ahí como lastimosamente el mundo hispano no ha sabido pues como romper esa hegemonía, ¿no? Entonces pues más o menos era eso. Muchas gracias, Orquídea. Muy interesante. Ahora pedimos a Agustín Laje Con gusto. que nos comparta su comentario. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Gracias al Frente Nacional por la Familia por organizar esto. Gracias a Carlos Beltramo por haber liderado este grupo y a Carlos Polo también, que hoy no está aquí, pero fueron los editores del libro, los que se ocuparon de... A ver, esto es importante. Este libro, que es un libro digital, es un libro que se ha lanzado al público a través de Internet, tiene una diferencia importante con el resto de los libros que han estado saliendo. Esa diferencia es que hay editores detrás que han recopilado artículos organizándose con los propios autores. No es simplemente una búsqueda de Google donde, bueno, se juntan algunos artículos que dan vueltas y medio caóticamente se ofrece al público, sino que detrás de todo este esfuerzo hay dos editores que han conformado este grupo de personas y hemos estado todos trabajando durante bastante tiempo en esto. Bastante tiempo, le hace bastantes días, ¿no? Porque es una cosa bastante reciente. De hecho, mi artículo fue escrito, acabo de ver la fecha, aquí en España ya es día 20, fue escrito hace 2 meses. El día 20 de marzo no estaba en cuarentena, por ejemplo, Argentina, no había cuarentena total en los países hispanoamericanos, ya estábamos en cuarentena en España desde el día, si mal no recuerdo, 17 de marzo más o menos, y yo escribí un artículo tratando de empezar a pensar o a repensar el problema del poder, desde una óptica que podríamos llamar de filosofía política. Y ese artículo, digamos que recibió algunos ataques porque fue escrito muy tempranamente, entonces claro, yo estaba hablando sobre cómo iban a crecer los estados, cómo el biopoder iba a actuar de una forma, cómo el psicopoder iba a actuar de otra forma, y eso ya me voy a meter, pero mucha gente, a pesar de que eran reflexiones abstractas, bueno, hablaron del típico alarmismo que supuestamente, digamos, está en la raíz de todo lo que yo escribo, supuestamente. Pero lamentablemente todas estas cosas, digamos, mal que mal, se han ido dando de esta forma, y creo que el artículo tiene su actualidad, a pesar de haber sido escrito, insisto, el día 20, o sea, hace 2 meses, y 2 meses es mucho tiempo en un contexto en el cual uno no sabe qué va a pasar mañana. Uno no sabe qué va a pasar en 24 horas, 2 meses es bastante. Yo lo que notaba ya en ese artículo es que no me convencía el abordaje que se le estaba dando al tema de la pandemia. Veía ya que había un abordaje monopólicamente virológico, epidemiológico, donde todo el discurso autorizado para referirse a lo que estábamos viviendo era de inequívoco color virológico. Aquellos que hablaban, aquellos que tomaban el micrófono para explicarnos que el mundo había cambiado para siempre y que nada iba a ser como antes, eran los expertos en pandemia. Lógicamente, es una voz sumamente autorizada porque lo que estamos viviendo es una pandemia. Entonces, esta gente tiene un saber muy específico que tiene una legitimidad lógica, digamos, para poder expresar algunas ideas y algunas soluciones también sobre lo que está pasando. Pero una cosa es mire esto, y otra cosa es asumir que le vamos a entregar un micrófono único y le vamos a ceder el monopolio de la palabra, el monopolio del saber, a aquellos que saben sobre una porción limitada necesariamente sobre lo que está pasando. Digo, la realidad de lo que está pasando no es reductible a un problema virológico.
No podemos seguir leyendo lo que estamos viviendo como simplemente problema de manos de los expertos en pandemias. Aquí hay variables económicas, hay variables sociológicas, hay variables culturales y hay variables políticas. Entonces, el problema que yo identificaba en ese artículo es, miren ustedes, estamos hablando de que nada va a ser como antes y sin embargo de lo único que hablamos es de un virus. ¿Qué pasa con la cuestión económica? Ya se estaba empezando a hablar un poco, pero ¿qué pasa con el poder? Es la cuestión fundamental que yo quería plantear. Y la cuestión del poder, yo creo que engancha muy bien con algunos artículos del libro, como el de Miklos, como el de Javier y algunos otros más. La cuestión del poder yo creo que es indisociable de tres dimensiones a considerar. Número uno, la dimensión política. ¿Cuál es la forma del poder? En un contexto en el cual el Estado crece en sus funciones, crece aparte en la legitimidad que tendría como actor social para resolver nuestros problemas, crece en un contexto incluso en el cual le hemos atribuido al Estado, valga la redundancia, los atributos de Dios, es decir, la omnipotencia, nos escondemos debajo de la cama y pensamos que el Estado va a solucionarlo todo, incluso la crisis económica, porque si perdemos nuestro trabajo, bueno, el Estado nos dará alguna función pública, o si perdemos nuestros ahorros, bueno, el Estado nos dará algún subsidio. Entonces, omnipotencia por un lado, omnisciencia por el otro, es decir, aquel que todo lo sabe, atributos propios de una deidad, hoy se los estamos concediendo al Estado de un día para el otro, o qué es, sino, por ejemplo, eso de entregarle a los políticos el control sobre la verdad. Después el político es una persona omnisciente, persona que está legitimada para decir qué es verdad y qué es mentira en una sociedad. Y me estoy refiriendo a toda la censura que estamos viviendo y a esta entrega del control de las llamadas fake news. Aquel agente que más mentiras ha propinado desde el siglo XVI hasta la fecha, que es precisamente el Estado. Y a ese Estado le vamos a entregar nosotros el poder de decir qué es verdad y qué es mentira. El poder político entonces está creciendo en clave estatista. Se viene además una crisis económica fulminante que va a estar producida por las políticas públicas pandémicas de ese mismo Estado que después va a salir a salvarnos y al cual le vamos a deber además económicamente toda nuestra existencia económica, pero ese es un aspecto, la política. Segundo aspecto, lo tecnológico. Miklos es muy claro. La tecnología para un control total ya existe. Y ese punto que no voy a expandir más el análisis porque ya se habló de esto, ya existe en China desde hace mucho tiempo, ya se usa en China para un control cuasi total, pero en Occidente no lo podíamos usar. ¿Por qué razón? Porque nuestra forma política es otra. La democracia no admite una imposición de ese tipo, a menos que haya una situación de excepción que legitime temporalmente las excepciones es que muy rápidamente en lo que concierne al Estado se vuelven norma. Cuando el Estado crece, reducir ese poder es prácticamente imposible. Y hay un tercer aspecto, digo, de abordaje para pensar el poder, que es lo social. Yo dije, pensemos lo político, lo económico, lo tecnológico y lo social. ¿Qué está pasando socialmente? Para mí el dato fundamental a nivel sociocultural en nuestras sociedades es que se ha dado por primera vez en la historia una preponderancia de la realidad digital sobre lo que podríamos llamar, por no poder encontrar yo una palabra mejor, la realidad de lo real. La realidad de lo real, que es la realidad de carne y hueso, de la comunicación real. Ahora no estamos teniendo una comunicación real, estamos teniendo una comunicación mediada por una pantalla. Afortunadamente tenemos más de 500 personas en Zoom, hay muchos cientos también mirándonos por Facebook, pero no es una comunicación real, sino que esto pertenece al circuito de la realidad digital. Esa realidad digital se ha impuesto, se ha superpuesto y ha por primera vez superado, creo yo, la realidad de lo real. Aquellos que hoy trabajan porque pueden trabajar a través de la realidad
online. Aquellos que compran, bueno, hasta hace muy poco tiempo en España, ahora en España ya la cosa se aflojó un poco más, pero en Hispanoamérica también, aquellos que compran más allá de las mercaderías, compran a través de Internet. Aquellos que, digamos, van a misa o a su culto religioso, lo hacen a través de Internet. Aquellos que se comunican con familiares, con amigos, con parientes, con clientes, lo hacen a través de medios tecnológicos. Con un agravante, los medios tecnológicos en la realidad de lo digital tienen la capacidad de registrar, filtrar y organizar toda esa información que se genera allí. Entonces, no es tan simple como decir, bueno, sí, bueno, a mí no me gusta la intermediación que me genera la tecnología, no, sino que nos hemos vuelto hiperdependientes de lo tecnológico, porque si no, no tendríamos existencia social. Nuestra existencia social hoy está en función de lo tecnológico, y lo tecnológico, que es muy bueno, también puede ser muy malo, porque lo tecnológico moralmente es algo neutro. Un martillo es una tecnología. Con un martillo yo puedo clavar un clavo y hacer algo bueno para mi casa, pero con un martillo también le puedo romper la cabeza a alguien. La tecnología pasa lo mismo. Podemos estar teniendo esta conversación, pero también esta conversación puede estar siendo grabada, por ejemplo, pueden estar siendo registradas personas que le están escuchando. Entonces, esto que Miklos habló sobre lo tecnológico se empalma además con una situación social que vuelve nuestra realidad totalmente dependiente de esa misma tecnología que se abre al control total que pueden pretender los estados como situación de excepción y que rápidamente pueden convertirse en la regla. Quiero ir a un último punto, el tema de la salida. No tengo ninguna fórmula mágica, la última parte del libro hay algunas pistas. Yo creo que la salida tiene que ver, digamos, como un ejemplo micro en lo que estamos haciendo acá, ¿no? Esto se llama más sociedad civil. Es decir, la sociedad civil que se hace cargo de su responsabilidad ciudadana, la sociedad civil que se quiere protagonista, que no se esconde debajo de la cama, que no se paraliza por el miedo, que no es atrapada por el miedo, sino que empieza a preguntarse. Y cuando se pregunta colectivamente, como es este caso además, que después lo voy a subrayar para cerrar, empiezan a surgir ideas. Y empieza, por ejemplo, la cuestión del poder. Digo, el poder, ¿cómo funciona sobre nosotros? Bueno, nos ha apresado biológicamente, pero además también psicológicamente, el biopoder, el psicopoder, y preguntarse y poder responder estas cosas a uno lo activan como ciudadano, lo disponen a la resistencia, a la sana resistencia, a una sana rebeldía. Entonces, más sociedad civil significa menos estatismo y menos globalismo. Entonces, por ahí creo que pasa la ecuación. Ahora, para cerrar, para terminar de cerrar esto, expectativas del libro. Yo tengo una expectativa muy buena. Digo, en verdad ha sido superada mi expectativa porque esto está corriendo como reguero de pólvora, y invitamos a la gente que está escuchando que difunda esta conversación, que difunda el libro entre sus amigos, porque no vas a seguir viendo Netflix 2 meses seguidos. Ponete a leer algo que sirva, ayudarnos en esta lucha, difundilo, y nuestra expectativa fue esa, y creo que superó las expectativas que todos teníamos, que eran bastante modestas, porque ya hay reseñas del libro, ya hay gente haciendo videos sobre el libro, hay gente que le ha llegado y que nosotros no nos imaginábamos que podía, llegar tan lejos. Se ha hablado en universidades incluso sobre este libro, así que está muy, muy, muy interesante la cosa. Pero además yo tengo una expectativa mayor todavía. Mayor para lo que es este grupo de intelectuales que han sido reunidos en este libro. Yo creo que esto puede ser un punto de inflexión para el pensamiento de la derecha, que por primera vez en este milenio, por lo menos en lo que concierne al mundo hispano, va a haber reunido a gente dispuesta a pensar contra la corrección política en un esfuerzo de conjunto. Yo tengo un gran amigo, Nicolás Márquez. Carlos Beltramo tiene a su gran amigo, Carlos Polo. Las parejas intelectuales no son colectivos intelectuales. Acá sí hay un colectivo intelectual que yo espero sinceramente que no se agote simplemente en Pandemonium, sino que vaya más allá y podamos seguir ayudando a generar una sana reacción en contra de las imposiciones políticamente correctas, en contra del estatismo y en contra del globalismo, que son las amenazas que están frente a nuestros ojos. Bueno, muchas gracias a todos.
Muchas gracias, Agustín. Como siempre, muy, muy interesante. Ahora le pedimos a Rodrigo nos comparta su comentario. Muchas gracias. Adelante, Rodrigo. Bueno, yo, antes que nada, el festejar, el agradecer, el haber podido participar en esta comunidad y habernos puesto en una proacción, el no habernos quedado con los brazos cruzados, el no habernos quedado nada más con un rum rum en la cabeza, sino haber hecho una comunidad, ponernos en acción y ante esas embestidas de Judith Butler, que es la gurú del generismo a nivel global y que reverencian y adoran en instancias intergubernamentales, o Zizek, que es el nuevo profeta del nuevo comunismo con sus publicaciones o lo que ahorita voy a abordar, nos decidimos a pensar y a actuar. Entonces, ese binomio me parece genial, yo lo celebro y bueno, con respecto a este fenómeno que estamos viviendo, pues claramente es una crisis. Ahí me encantaría retomar un dicho que hay justo en China, que dice, ojalá te toquen vivir tiempos interesantes. Esto es interpretado a veces como un buen augurio y en otros como maldición. Es decir, tiene esta dualidad que justo va de la mano con lo que significa el concepto de crisis en chino, que como ustedes saben, los caracteres chinos son idiomáticos y por lo tanto la palabra que lo expresa es wei ji, donde wei es peligro, amenaza, y ji es ocasión crucial, ocasión, punto crítico u oportunidad. Entonces esta ambivalencia justo es la que estamos teniendo enfrente. Hay actualmente una frase que pues, se le atribuye a Winston Churchill, que decía, nunca desperdicies una buena crisis, que se puede tomar de buena manera. Es decir, lo que él hizo fue ofrecer sangre, sudor y lágrimas y sacar lo mejor del carácter inglés ante una crisis como la Segunda Guerra Mundial, o lo puede decir un ex asesor de Obama y ahora gobernante alcalde gringo, que lo dice de la peor manera, ¿no? De cualquier manera es un reto personal, comunitario, que tiene que ser enfrentado con lo que aquí en México un gran amigo mío, que en paz descanse, don Carlos Abascal, decía, hay que enfrentar las cosas con realismo y esperanza. Entonces, ese realismo con esperanza es lo que nos debe de animar ante estas cuestiones. Esto obviamente nos rebasa, es un asunto geopolítico. La geopolítica pues tiene que ver con esta manera cuatrifásica del poder, tomando un poco de Max Weber, que pues el poder es político, es económico, es simbólico, es coercitivo, y ahorita estamos viendo el ejercicio a plenitud de los 4 ámbitos y lamentablemente estamos viendo cómo esto no está siendo proyectado en términos muy positivos y está siendo proyectado tal cual, sin restricciones espacio-temporales, en una conexión urbi et orbi que es total. Entonces, aquí estamos tratando de hacer una reflexión que abarque lo global, lo regional, lo nacional. No nos va a dar tiempo para abarcar todo a detalle, pero es importante que ubiquemos que estamos viviendo tiempos históricos. No solo es la crisis más grave que nos toca vivir en nuestra generación o concatenación de generaciones, sino que a nivel histórico, pues va a tener un referente. Pónganse a pensar en esto. Tenemos en términos geopolíticos la referencia de la Segunda Guerra Mundial, lo que fue el intento y la proyección del triple eje, después de la Guerra Fría, después los procesos trilaterales, y podemos ver años con hitos muy relevantes, por ejemplo,
lo que es el 89 con la caída del muro de Berlín, el 91 con la disolución de la Unión Soviética, el 2001 con la caída de las Torres Gemelas, el 2008 con lo que es la crisis financiera global. Bueno, pues así está del 2020. Va a pasar a la historia. En ese sentido, en términos globales, el énfasis que hice yo en términos del escrito para este libro fue de esas oportunidades amenazas con respecto a los grandes referentes nodales de toda sociedad. Estos referentes nodales de toda sociedad son vida, familia y libertades fundamentales. Una pandemia de este nivel, pues obviamente nos apelaría a nivel global, regional y local a tratar de salvar vidas y tratar de buscar la paz, ¿no? Porque sin respeto a la vida no hay paz. Y sin embargo, lo que hemos visto ha sido una negligencia criminal a escala global, sobre todo de China y la Organización Mundial de la Salud. No ahondo en ello, ya hay varios elementos que nos saltan a la vista en eso. También vemos cómo se promueve exactamente lo contrario y se promueve a nivel grande, a nivel ONU, tanto por la Organización Mundial de la Salud, la CSW, etc. Varios informes, documentos, condicionamientos para ayudas. Y por otro lado, vemos como países como Nueva Zelanda, Irlanda del Norte, Italia, España, etcétera, aprovechan esto justo para promover lo contrario, una cultura de la muerte a través del aborto y la eutanasia, en donde fíjense cómo se tocan los extremos, se toca el ciclo completo y por un lado un virus que parece ensañarse con la tercera edad y una promoción agresivísima para terminar con la vida con los que comienzan su ciclo vital. Esto nos lleva a la paradoja argentina, no es por agravio a ninguno de los presentes, pero en Argentina se da una cosa muy curiosa, ¿no? Unas mujeres que se ponen una pañoleta blanca para denunciar la desaparición de sus hijos y pues, ¿por qué no? Después se ponen una verde para desaparecer a sus hijos. En el primer caso, ponen el grito a los políticos para decir y acusar del crimen de que pues están desapareciendo sus hijos, y en el otro son esas mismas las que le piden a los políticos que hagan derecho el desaparecer a sus hijos. Es evidentemente una paradoja. Y por otro lado, vemos otra paradoja también fenomenal. Hay un señor que se llama Leonardo Boff, pues que es el gran referente en Naciones Unidas para la cuestión ecológica, que va de la manita de Mikhail Gorbachev y es el nuevo profeta, ¿no?, del ecologismo global y de la madre tierra, que pues aprovecha esto para decir, esto es un castigo de la madre tierra, ¿no? Y además se lanza a decir que el verdadero virus es el ser humano. Pero no solo es un virus, también dice es un cáncer. Y no solo un cáncer, sino que es el Satán de la tierra, de la madre tierra, que además ubica como este superorganismo vivo, consciente, que siente, quiere, piensa, ama y que está en un nivel superior que el ser humano y que además, esta frase, no les pongo el video porque no da tiempo, pero es fabuloso como dice este hombre, y además esta madre tierra, Pachamama, se va a deshacer de ese parásito que es el ser humano y además ya tiene un organismo con cual reemplazarlo. Fabuloso, es una cosa impresionante. Por otro lado, vemos como el otro rubro, que es familia, que sin familia no hay desarrollo, hemos visto cómo coinciden estos super, como diría Miklos, que citando al pensador brasileño, son los metacapitalistas, pues mencionemos a unos, ¿no? Los que están en torno a la Ford Foundation, los que están en torno a la Open Society Foundations y los que están en torno a la Rockefeller Brothers Fund, que
¿qué financian en estos tiempos de pandemia? Pues lo que financian, y con muchísimo dinero, y esto cualquiera lo puede ver en lo que son las páginas de accountability que están en Estados Unidos para ver en dónde meten su lana y cuánto y cada cuándo. Pueden ver el dineral que le meten a una plataforma que se llama Open Democracy. Fíjense nada más la paradoja. Estos metacapitalistas que con esta crisis se han hinchado de lana al peor modo capitalista que pueda haber. Bueno, pues estos lo que hacen a través de esta plataforma es justo promover la abolición de la familia, promover el comunismo queer, es decir, ustedes junten a Judith Butler con Zizek, y en esa relación pues les va a salir este comunismo queer y el feminismo antifamilia. Por otro lado, está el tema de las libertades. Las libertades, pues, son también básicas porque si no se respetan las libertades, no podemos hablar de democracia. Y claro, como en China no se respetan las libertades, pues en China no hay democracia. Pero han aprovechado este tiempo de pandemia justo para meter un grado superior de lo que es la persecución religiosa. He tenido la oportunidad de estar en contacto virtual, por supuesto, con el cardenal Zen ya en varias ocasiones. Y lo que nos comparte el cardenal Zen es sumamente lamentable. La situación de los católicos en China es terrible y, como lo pongo en el libro, los invito, porque ahí está el vínculo, cuando están en negritas está el vínculo, al informe Repress, Remove, Reeducated, The Stranglehold on Religious Life in China, que es recientísimo. Ustedes pueden ver la magnitud de lo que es el arreciar de la persecución religiosa en China, sobre todo a los católicos. Hay muchos testimonios que ya se han estado compartiendo de cómo se está sometiendo a los católicos y a la Iglesia Católica en China a lo que es el departamento ideológico del Partido Comunista Chino. Se les forza a firmar una carta que en sí misma es de apostasía y también lo que es la imposición de un gran plan pastoral de adecuación del credo, la liturgia, la catequesis e incluso las acciones diarias a la ideología del Partido Comunista Chino. Y para esto, también retomando lo que decía Agustín y Miklos, la tecnología, con el apoyo que le ha dado Facebook y Google a el régimen comunista chino, les ha servido enormidades. De tal manera que cada uno de los chinos católicos tienen que activar en su celular una app especialmente diseñada para los católicos y con reconocimiento facial y de voz, tienen que estar cumpliendo con ciertas oraciones que adecúan la práctica religiosa católica a la ideología comunista china y los están checando diario. Es de tal manera ominoso esto que ponen a dormir en la calle, en la banqueta, a obispos que no han querido firmar el ominoso acuerdo que tienen ahí. Bueno, ahí nos podemos ver, dar una pequeña vista de lo que este poder en alza, como dijo María Orquídea, está pues diciéndonos hacia dónde podríamos ir. Un profesor de política exterior en uno de los estudios que realicé nos decía, miren, pueden quejarse todo lo que quieran de Estados Unidos, que el hegemón, que lo que quiera, sí, la corrupción, todo eso sí, que la intervención militar. No, o sea, se van a acordar de mí cuando el hegemón y el poder indiscutible sea de China para ver lo que se siente añorar libertades fundamentales. Por otro lado,
está la cuestión del impacto en lo local, en donde en México es una cuestión de vergüenza infame. Lo puse yo en términos de una sola semana a guisa de ejemplo y le llamé la semana 4 trágica, porque fue justo esa semana, ni siquiera completa de todos los días, sino unos poquitos, en donde se anunció que como país entrábamos a la fase 3 y nunca vino el anuncio de exactamente qué políticas iba a haber para tratar de mitigar esta cuestión en sus efectos económicos y de salud. Y lo que entramos fue una semana 4 trágica, que en México ha habido periodos muy especiales en donde llega a ese nivel de tragedia, como ha sido la decena trágica, que fueron justo esos 10 días en los cuales se abortó a la democracia mexicana justo en su nacimiento. O para ser más exactos, fue como un partial birth abortion, en donde apenas estaba asomando la cabecita de la presidencia de Madero y se la cortaron. Otro tiempo así es la docena trágica, es decir, los 2 sexenios al hilo del presidencialismo clientelar, improductivo, faraónico y autoritario de Luis Echeverría Álvarez y de José López Portillo, que dejaron un desplome económico, una dependencia en muchísimos mexicanos, una pauperización y se perpetuaron en el poder de lo que Vargas Llosa llamó la dictadura perfecta. En el caso de esta semana 4 trágica, le empezamos cuando se declara la fase 3 y el domingo se reporta que México ya tenía más de 105 muertos por el crimen organizado diarios. Nunca antes México había estado así. Y el lunes siguiente, en la mañanera, el presidente, en vez de acometer esto, que es dramático y trágico, se dedicó a promover la amnistía. ¿Por qué no? En vez de liberar recursos para atender la pandemia, no, mejor vamos a liberar delincuentes. Vamos a promover el aborto. Y eso fue por iniciativa tal cual del presidente, con una serie de mentiras mayúsculas. El día martes fue la siguiente pero de asalto a las Afores, en donde se presenta una iniciativa por parte del diputado Edelmiro Santiago, de Morena, por supuesto, para decir que el gobierno podía meterle la mano a los ahorros de todos los mexicanos para su retiro y ponerla al servicio del gobierno. El miércoles llegó la otra la de autoritarismo, en donde la diputada Lorena Valles San Pedro, también de Morena, ¿por qué no?, propuso la suspensión unilateral de garantías individuales a cargo del presidente. Así, solito, ¿por qué no? Y hombre, para coronar el asunto, el jueves, la iniciativa del presidente mismo de la reconducción presupuestal unilateral, sin contrapeso, sin división de poderes, en una vuelta clara al presidencialismo imperial. El saldo fue que el coordinador del grupo parlamentario de Morena dijo que, bueno, con respecto a la primera, que pues que no, que ahorita no pintaba como viable, la segunda pues como que no era el momento, pero la tercera que había que meterle con todo. Entonces no las desecharon. Si a esto le sumamos lo que han metido en términos de reforma educativa e imposición en los estados, en donde hacen que incluso las instalaciones de la educación privada se tengan que considerar como del Estado, que es otro robo despoblado, y una serie de cuestiones que son también graves, y otras iniciativas más que podríamos mencionar. Bueno, esto pinta muy mal, porque lo que estamos viendo es que el presidente de la República dijo la verdad hace unas semanas cuando mencionó que esta pandemia le venía como anillo al dedo. Y es que esto es gravísimo. Cuando un presidente como López Obrador dice que esto le viene como anillo al dedo, caray, es terrible, porque a mí lo que me recuerda es el proceso de paupera et impera que vimos en la Rusia cuando Lenin propició una debacle económica, una hambruna terrible para llevar el capitalismo a sus cenizas y a partir de ahí reconstruir el paraíso en la tierra, que es el comunismo. Lo que hizo China con Mao Zedong, con las terribles hambrunas y la revolución cultural,
lo que hizo Cuba con Fidel Castro y lo que arrasó ahí, todavía es el tiempo en que no han logrado ni acercarse al nivel económico que tenían cuando llegaron al poder en 1959, o lo que pasó en Venezuela. Y por lo tanto, el esfuerzo que tenemos que hacer en los diversos países en donde se está sufriendo esto, de revalorar y luchar por la vida, revalorar y luchar por la familia, y revalorar y luchar por las libertades fundamentales, como las libertades de pensamiento, de expresión religiosa, de los padres para educar a sus hijos, porque estamos en un proceso en donde no solo en México, sino en esta perspectiva global, se están poniendo en riesgo. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Ahora abrimos el panel para contestar 3 preguntitas muy rápidas del público que hemos seleccionado. La primera sería, mi pregunta es, ¿volcarnos tanto los pensamientos que transmite el libro no es peligroso al punto de llevar a hacer un ridículo como lo hizo Bolsonaro por televisión? ¿Alguien que la quiera contestar? A ver, yo creo que va a depender mucho de alguna manera, la forma en que lo manejemos, digamos, ¿no? Efectivamente, el riesgo, y eso lo conversamos un montón en el equipo del que hablaba Agustín cuando empezamos esto, y que verdaderamente es un punto de arranque, suscribo muchísimo lo que dijo Agustín, que teníamos como un riesgo doble a un lado y al otro. Ustedes pónganle, si es derecha o izquierda, no me importa, ¿no? Por un lado, teorías de la conspiración, y lo definimos claramente, cuando digamos, la persona, al estilo Hegel, cuando Hegel hace todo su esquema, dijeron, oye, Hegel es un genio, explicas todo, hasta Dios, menos una cosa. ¿Qué cosa? A Hegel. O sea, explicamos todo menos a uno mismo, porque estaba fuera del sistema, etcétera, etcétera. Entonces, la conspiranoia es cuando no tienes la falsación de Popper, ¿no? Porque todo está explicado a partir de... Entonces hay que tener mucho cuidado, y sobre todo cuando uno pretende que sabe todo, estando, no sé, en un pueblito, voy a decir, Querétaro, La Plata, Pamplona, o sea, y sabes más que todos los demás, y hay que tener cuidado con eso. Y entonces, efectivamente, si te dejas llevar por esa conspiranoia y no eres poco crítico hacia ciertas expresiones que pueden sonar efectivamente poco plausibles, y tener una humildad de decir, efectivamente, puedo tener un filtro así, pero no lo diría, sería muy cauto, etcétera, etcétera, entonces evitas ese riesgo. Y el otro riesgo, evidentemente, el de decir, no pasa nada, él está haciendo las cosas perfectas, o no hay debate posible, vamos todos a encuarentenarnos, y por eso decía en la introducción, todos nosotros nos hemos metido en cuarentena, me consta con todos los que están acá muy, muy prudentemente, pero cada vez le entendemos menos. O sea, tenemos ese punto intermedio, porque efectivamente no somos negacionistas de que hay un bicho dando vuelta, matando gente, y hay que ayudar a evitarlo, y una de las formas más plausibles ahora mismo, a pesar de tener un montón de dudas, lo que sea, es esta. Bueno, lo hacemos, porque además nos adherimos a la sociedad en su movimiento, y además tenemos miedo a la policía, pero también eso influye, bueno, está todo. Pero, por otro lado, decimos efectivamente, como decía Javier, Miklos, todos ustedes en la misma horquilla, pasa algo más aquí, y es donde ponemos ese, pero no estamos totalmente de acuerdo, pero tenemos dudas, y dudas muy razonables, y tenemos miedos, entonces, y vamos combatiendo esos miedos. Por eso tenemos una posición un poco extraña, digamos, ¿no? Si aceptamos que existe la pandemia, no la negamos, no sabemos si la crearon o no para esto, y no nos importa en el fondo, pero que la están usando para esto otro. Por eso les hablaba, y esto lo pusimos de acuerdo en todos, y salió un poco reflejado en el libro. No sabemos si hay una agenda no sabemos si Pedro Sánchez se reunió con AMLO, se reunió con Fernández, o se reunió con Bolsonaro, no sabemos. Y no nos importa explicarlo. Hay una agenda post. ¿Qué significa esto? Que independientemente que ellos se conocieran, se van viendo y se van imitando, diciendo, mira, en España hicieron esto y nadie se quejó, vamos a hacerlo en Argentina.
y damos un paso más adelante. Y entonces el de Perú agarra y dice, Vizcarra, no, pues entonces hay que avanzar también por acá. Entonces, y se va armando una agenda, independientemente de que estos se junten o a lo mejor nunca se han visto en la vida. Y esa agenda es anti las cosas que ha dicho Rodrigo, anti-vida, anti-familia y anti-libertades. Y frente a esto, independientemente de mayor o menor grado de certeza de que hay alguien detrás, nosotros, sociedad civil, más familia, más iniciativa privada. Ahora en España, lo comentaba un poco Agustín de refilón, yo le pongo patas a lo que dijo en teoría, la gente está empezando a salir a la calle con las cacerolas, ¿no? Al estilo argentino hace tiempo, ¿no? Me dio gracia un meme que salió ayer, dice, este es el equipo antigobierno, y sale un señor vendiendo cacerolas, así con un carrito, ¿no? Lleno de cacerolas, ¿no? Bueno, eso es de alguna manera diciendo, la sociedad civil se metió 2 meses a casa, acepta que existe la pandemia, pero ¿sabes qué? Baja el carro, y entonces efectivamente ya nos damos cuenta que no es tan fácil. No es tan fácil implementar lo que nos decía Miklos, no es tan fácil dejarle a Soros, por más esfuerzo que tenga, lo que está haciendo, no es tan fácil depositar el poder en otros que no sean la sociedad civil. Entonces eso es lo que tratamos de propiciar. Es fina la línea que elegimos, pero yo creo que si la seguimos por ese lado, no caemos en el riesgo de Bolsonaro o estas cosas que ha tenido, estos problemitas que ha tenido respecto a la existencia de la pandemia y demás. Muchas gracias. Carlos, ¿algún otro panelista que guste completar o agregar algo a la respuesta? Muy bien, continuamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿qué propuesta de acciones tendrían o cuál sería la estrategia a seguir? Bueno, en el caso de México, del frente, sabemos que uno de los peores males, que son los que garantizan no solo que llegue un López Obrador, sino que haya estado en el pasado un López Portillo y que puede estar en el futuro inmediato cualquier otro López. Es lo que decía Lech Walesa en Polonia. Cada gobierno tiene el gobierno que se merece. Y si uno considera que no se merece ese gobierno, uno tiene que crecer, madurar, actuar como ciudadanía para poder hacer y poner otro gobierno. Pero no cambiar nada más a un caudillo negativo por otro, o un mal gobierno por otro, o uno pésimo por uno mediocre. Yo creo que el punto es que tenemos que formar, informar y activar ciudadanía, una ciudadanía seria, fuerte, que sea un tejido que cada vez vaya siendo más apretado, más fuerte, que pueda sostener mejores realidades para sus gobiernos. El creer que los problemas se pueden acabar acabando con una sola persona, pues eso no es verdad. Entonces, sí tenemos que ir teniendo mejor narrativa, mejor proyecto, pero también mejor ciudadanía que pueda encauzar mejores proyectos y que pueda difundir mejores narrativas. Sin estos elementos en conjunto, va a ser pura pirotecnia o activismo nada fructífero. Por eso estos elementos de lo que llamamos nosotros el FIAT, el formar, informar y activar ciudadanía para transformar nuestra realidad hacia positivo, eso es lo mejor. Y en estos tiempos, que por cierto parece que van a quedar ciertos aspectos para no solo el corto, sino también mediano plazo, la activación online va a ser fundamental y tenemos que mejorarnos en estas cuestiones online sin dejar la cuestión offline. Entonces, en la combinación online y offline de este Fiat para hacer este tipo de transformaciones, creo que por ahí está un camino. Muchas gracias, Rodrigo. ¿Algún otro panelista que quiera agregar algún comentario? Yo quería añadir, como ciudadano hay que ver que toda esta enfermedad por el control que tiene la élite hay que entenderla
desde un punto de vista, y quizá otros no sean tan positivos, desde un punto de vista del miedo, del pánico que tiene esa élite a perder ese control. Por esto quiero decir, puedes mentir un tiempo a un grupo de personas, pero no puedes mentir a todo el mundo todo el tiempo. Y eso es lo que estamos viendo precisamente desde este auge de la pandemia, ¿no? Es decir, lo que decía en la presentación. Nadie se cree, prácticamente ya nadie se cree a estas fuerzas, nadie cree la versión oficial de los hechos, o ya de primeras al menos se pone en duda. Y eso es precisamente ese miedo que tienen los gobernantes a perder lo que pensaban que ya lo tenían atado por tantos años de izquierda radical, superioridad moral, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, en relación a lo que decía Rodrigo, también hay que entender que ese ataque que ha habido históricamente o desde los últimos años patrocinados por gente como George Soros, hay que entenderlo encaminado a ese ataque a la unidad. Es decir, si tú quieres conquistar a un pueblo, ¿qué tienes que hacer? Tienes que destruir su sistema de valores, su credibilidad, sus pilares, bien sea religioso, social, moral. Y una vez eso está completamente desnaturalizado al ser humano de su ámbito cultural, como decía Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias, dejas a ese individuo que lo convierte realmente en un individuo, pasa a ser de un ciudadano social a un individuo, y con él puedes hacer totalmente lo que quieras. Puedes convencerle de ese campo de concentración tecnológico al que nos lleva. Pueden convencerle de que es necesario que te quedes en casa por la salud de los demás y si no eres un peligro público. Puedes convencerle de que tiene que ponerse la mascarilla, de que tiene que ponerse una vacuna. Es decir, puedes hacer con él lo que quieras. Porque ese miedo que también ellos tratan de meter a la gente, ese pánico, es necesario para poder manejar. Porque cuando tú entras en pánico eres un ser irracional, no actúas según la lógica normal. Y precisamente por eso nos quieren en ese estado. Por eso precisamente continuamente están lanzando mensajes de pánico a través de los medios de comunicación. Ahora en España, como bien decíais antes también, y anotaba Carlos Beltramo, hemos salido a la calle de una manera espontánea, no hay nadie detrás, esto no lo está organizando ningún partido, es la gente harta ha salido a la calle. Ahora ya está el otro lado, el lado gubernamental, diciendo que los que salen son un peligro, que van a matar ancianos, que van a matar niños, en fin. Ahora están utilizando el enfrentamiento entre los dos polos de la sociedad, entre los creyentes, no me refiero a nivel religioso, sino creyentes, los believers de la versión oficial, y los contrarios. Y van a hacer que se peleen entre sí para poder mantener el poder. Eso al menos yo lo estoy viendo en España, no sé si en países de Hispanoamérica, en países como México está pasando, pero yo creo que a nivel social, a nivel de sociedad civil, como bien decíais, es muy importante tener esa conciencia para poder ser algo, porque si no entendemos eso, por mucho que intentemos luchar contra ese leviatán, nada vamos a poder hacer. Y mi miedo es que ahora, con toda esta limitación de libertades, o digamos una instauración de casi una dictadura soft, porque es una dictadura tecnológica, todas estas libertades que por las que hemos luchado tanto tiempo sean borradas de la noche a la mañana. Y como bien decías, pues bueno, ahora durante esta pandemia el aborto era considerado casi un elemento primario. Es decir, tenías cerrado la iglesia, tenías cerrado el colegio, pero podías ir a abortar. En fin, es toda una demencia que en mi caso pues espero que no sea tal y que podamos darle una respuesta desde la sociedad civil, porque repito, ellos nos controlan porque tenemos miedo. Cuando perdemos ese miedo, ellos ya no tienen poder. Muchas gracias, Javier. Ahora abrimos el micrófono para Agustín. Yo quería subrayar algo que Rodrigo dijo. Claro, pensar en una estrategia es realmente muy, muy, muy difícil, porque las estrategias se piensan en escenarios con una cierta estabilidad. Y en este escenario en el cual uno no puede saber qué va a pasar en las próximas 24 horas, digamos que más que estrategias hay que pensar tácticas. Dentro de los terrenos tácticos, digamos, creo que es muy, muy, muy importante tener en cuenta esta duplicación de lo real, de lo cual yo hablaba antes y a lo que Rodrigo hizo referencia muy bien recién, cuando dijo, tenemos que tener una militancia online, pero la militancia offline también es importante. En efecto, es muy importante la militancia online en cuanto a generar trend topics, en cuanto a ser creativo con las consignas que tienen que ser rápidas, que tienen que ser justas, que tienen que ser ácidas, en cuanto a la viralización de los contenidos que están dando esta lucha cultural a través de las redes sociales. Todo eso es muy, muy importante. Pero si eso no se combina con una militancia offline, con una militancia real, cuando estén dadas las condiciones, no se interprete esto como que estoy llamando a que la gente salga en este momento a tomar las calles. Cuando se van dando los momentos, como en España ya se están dando, por ejemplo, como ha contado Carlos, es fundamental que toda esa energía que se está forjando en ese mundo online desborde después esos límites y se derrame en el espacio offline.
Caso contrario, no tenemos política. Caso contrario, no vamos a ser más que trolls de Internet. Y eso es muy peligroso, porque Internet te lo desconectan como quien desenchufa algo y se acabó. Se acabó. O sea, esto es como la cuasi revolución turca de hace algunos años. No sé si ustedes se acuerdan. Lo primero que hizo el régimen fue, ¿qué cosa? Desconectar Internet. Y te desconectan Internet y ya está. Toda tu potencia política se fue por el excusado. Entonces, yo diría, como estrategia, si es que se puede hablar de estrategia, o más bien como táctica, ir generando toda una energía política en este mundo online, ir formando a la gente, ir informando a la gente, ir insulfando a la gente un espíritu militante que en el momento en que sea adecuado, y no podemos decir en este momento cuál, eso desborde los límites de la conectividad y se traslade a la arena fundamentalmente política que son las calles, por lo menos en la democracia. Muchas gracias, Agustín. ¿Algún otro panelista que quiera agregar algún comentario? Muy bien, pues agradecemos su participación, agradecemos el tiempo invertido en esta presentación del libro, como ya lo dijo Rodrigo, altas horas de la madrugada por allá, agradecer su esfuerzo y sobre todo informarles que esta conferencia también estará habilitada en el portal de Facebook del Frente Nacional por la Familia y en el portal de YouTube. También ahí vamos a colgar los links para que puedan descargar el libro y también puedan registrarse para seguir recibiendo más información. Agradecemos su participación y paso el micrófono a Rodrigo Iván Cortés. Ha sido en verdad un enorme gusto el poder no solo haber participado con esta comunidad como le diría Tolkien del anillo, ¿no? Sino también ver el fruto concreto de ese planteamiento en el libro y también ser copartícipe del poder detonar en muchas personas. Hoy pues tuvimos casi 1000 registrados, me parece, Eric. Más de 2000. ¿Cuántos? Más de 2000 registrados y más de 2000 registrados. La misma cantidad en redes sociales y en Zoom. Entonces, se nos desbordó la capacidad pues, que tenemos de Zoom. Gracias a Dios se pudo trabajar con Facebook. Pero bueno, yo estoy muy contento. Yo creo que esto es prometedor. Esto no es otra cosa más que el detonador para ir generando círculos virtuosos que nos ayuden a abrir los ojos de muchas personas, pero no solo en términos de ver cómo están las cosas, sino también para animarlos a que la gente se active, se forme más, sea más crítica. El mega relato que nos están tratando no solo de vender, sino de imponer, está concatenado a nuevas fases que implican cuestiones de control en términos de herramientas tecnológicas que van a requerir muchísimo más voluntad, muchísimo más convicción por parte de los ciudadanos. Yo creo que el principal reto es ejercer como tales y, como diría Carlos Llano, un profesor mío fabuloso de la Universidad Panamericana, hay que ir viendo las cosas como con círculos concéntricos de responsabilidad, porque en esta vida uno es libre para ser responsable. Y entonces la primera responsabilidad la tienes con tu entorno más cercano, pues que viene siendo tu familia. Y de ahí para adelante, dependiendo tu capacidad de influir, de actuar en los siguientes. Pero ahora, con las herramientas que tenemos al alcance, esa responsabilidad se proyecta. Entonces hay que saber conducirla, hay que darles cauces. Y pues yo creo que viendo que se nos han quedado muchísimas preguntas, muchísimos comentarios, estaba solo leyendo algunos de pues, a Ramón Ardavín y otros que pues, se quedaron ahí pendientes sin que los podamos responder. Vamos a tratar de anotarlos, Eric, pues para pues, dar lo mayor posible. Y hay otros autores que en esta ocasión no pudieron estar. Vamos a tratar de
también hacer equipo con ellos para ver si podemos hacer una segunda parte. Pero lo que nos queda a todos es, en círculos concéntricos de responsabilidad, irlos cubriendo con mucha libertad, pero también con mucha responsabilidad. Y esto implica el que abramos los ojos, abramos los brazos y nos pongamos en acción. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias a todos los panelistas y agradecerle a todos los espectadores que nos acompañaron de estas 2 horas. Que tengan muy buena noche y nos vemos el próximo miércoles. Les compartimos la siguiente invitación también, que la van a poder ver en sus pantallas. Que tengan muy buena noche. Red Familia te invita a participar en la 9ª edición del Premio Familiarizarte. La familia siempre está de moda. Haz un dibujo, tómate una foto familiar, escribe una canción o crea una historia de Facebook o Instagram con el hashtag #MoodFamilia que muestra la importancia de ser y hacer familia. Participa y gana increíbles premios. Tienes hasta el viernes 21 de agosto para enviar tus propuestas. Consulta las bases en www.familiarizarte.org. Este 2020 resaltemos la importancia de ser y hacer familia a través de la comunicación e integración.